Saludos y bienvenidos a la última jornada del tercer Foro de Comunicación Salud Digital organizado por el Grupo Mediforum con la colaboración de Oximesa Nippon Gases, de Janssen, de Novartis y de Quirón Salud. Los que nos han seguido desde el pasado día 24, antes de ayer, saben que este foro, por las cuestiones de la pandemia del COVID-19, lo estamos haciendo íntegramente en formato online. Hemos tenido el privilegio de contar con un panel de expertos, tanto en la primera como en la segunda jornada, de primerísimo nivel, que nos han dado una visión muy variada de lo que está sucediendo en la pandemia del COVID-19. Hoy, como no podía ser menos, tenemos también otro panel de expertos también del mismo nivel. En primer lugar, vamos a contar con el profesor Antonio López Farré, que nos va a dar una conferencia de un tema, yo creo que muy interesante y que nos ha tocado en estos 2 días anteriores del foro. Y después, cuando termine la presentación del profesor López Farré, tendremos la oportunidad de contar con 4 consejeros y consejeras de sanidad, que nos vamos a tener el privilegio de hablar con ellos y con ellas sobre todo el tema de COVID-19 y las previsiones de futuro. Bien, sin más voy a presentar a nuestro ponente, que es el profesor Antonio López Farré. Es doctor en Ciencias Biológicas y es profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y además está acreditado para el cuerpo de catedráticos. Esperamos que en muy poco tiempo será catedrático. Bueno, el currículum del profesor López Farré es inmenso, o sea, tiene más de 250 artículos publicados en diferentes revistas de primer nivel especializadas, ha dirigido más de 48 tesis doctorales y un número inmenso de trabajos científicos y de proyectos que sigue ahora mismo adelante. Es posiblemente el único, no sé si el único, me puede corregir él, investigador que le han concedido 2 veces el Premio Nacional de Investigación de la Real Academia Nacional de Medicina. El primero fue en el año 2002, como investigador joven, que fue por el descubrimiento del mecanismo de acción, un descubrimiento del mecanismo de acción del ácido acetil salicílico como protector del infarto de miocardio. Y el pasado año, en el 2019, le dieron nuevamente el Premio Nacional de Investigación de la Real Academia Nacional de Medicina. Es miembro de esta academia y, entre otros muchos galardones que ha recibido, pues hay que destacar la Medalla de Oro de Honor de la Comunidad de Madrid y el Premio a la Figura del Año 2019 otorgado por esta casa, por Consalud. Ahora mismo, entre todos sus proyectos, está dirigiendo el proyecto Genovia, que es un proyecto muy ambicioso, que su objetivo es desarrollar un algoritmo a través de inteligencia artificial que nos permita predecir de una forma, a través de la genética, predecir la obesidad y el sobrepeso de las personas y también con enfermedades asociadas, enfermedad cardiovascular, cáncer, etc. Él nos va a hablar, porque es un experto en genética, y nos va a hablar de un tema, como decía, que no lo hemos tocado en las sesiones anteriores, y nos hacemos una pregunta, y es: ¿hay algún componente genético en la infección o en la evolución clínica del COVID-19? Bueno, pues esta es la pregunta que le lanzamos al profesor Antonio López Farré. Cuando quiera, profesor. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Mediforum y a Consalud y a Juan Blanco por esta amable invitación de estar unos minutos con todos ustedes. Y voy a intentar contestar esta pregunta tan interesante que me ha lanzado Juan en estos próximos minutos. Lo primero que hay que decir es que el 8 de diciembre del 2019 probablemente es una fecha fatídica en la que ha cambiado nuestra vida actual, que muchos en esa fecha no éramos conscientes de ello y quizás fuimos conscientes el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS declara que existe una pandemia global por un virus que todos ahora conocemos como COVID-19. Pero para entender el tema de la genética, quizás la fecha más importante, o la implicación de la genética, sea el 2 de febrero del 2020, cuando en un transatlántico, el Diamond Prince, hubo un confinamiento de todo el barco porque aparecieron casi 700 personas infectadas con 7 fallecimientos, todos ellos
personas de más de 70 años. Fue la primera oportunidad en la que se vio cómo podía evolucionar el virus en un ambiente aislado, pero lo que más nos interesa a nosotros es que ahí, en ese barco, a pesar de que las personas no podían mantener distancias y demás, aparecieron casi un 40% de ellas que fueron asintomáticas. Ese porcentaje del 40%, que es un porcentaje muy elevado, se sigue manteniendo en todas las regiones y países en donde el virus está afectando de forma importante, tanto en Italia como en, por ejemplo, una población de japoneses que fueron evacuados en los inicios de la pandemia, o en la propia España. En la propia España la media de personas asintomáticas cumple exactamente el 40%. He puesto en Madrid hay casi el 66%, pero la media nacional es del 40%. Claro, esto nos hace pensar que hay personas que de alguna manera, a pesar de que son infectadas por el virus en ellas no produce un daño como tal. Entonces, quizá la clave de muchas cosas del virus y sobre todo tanto del tratamiento futuro como de todo el tema genético que ahora veremos, quizá esté en esas personas asintomáticas. Claro, entonces, ¿esto qué ha hecho? Pues que los científicos empecemos a preguntarnos dos cosas muy importantes. Si podrían existir genes o alguna variante genética que estuviera involucrada en que una persona fuera más vulnerable a ser infectada por el virus o más resistente, y que incluso, si esa persona es infectada, que su evolución sea mejor o mayor en función de su genética. Esto es una cosa rara de preguntarse. ¿Esto existe con otros virus? Pues sí, se sabe, por ejemplo, he puesto dos ejemplos muy conocidos quizá, que por ejemplo, personas que han sido infectadas con el virus del VIH, si tienen una mutación en algún gen específico, pues son resistentes a ser infectados. O por ejemplo, con el propio virus de la hepatitis C. Se sabe que hay genes en un antígeno que se llama antígeno leucocitario humano, bueno, da lo mismo esa palabra tan técnica ahora mismo, pero sí se sabe también que hay personas resistentes a través de sus genes al virus de la hepatitis C. ¿Por qué entonces no va a poder ocurrir lo mismo con el COVID? Bueno, pues han hecho, inicialmente se hicieron algunos estudios matemáticos, modelos matemáticos, que se llaman en silico, es como se llama. Es un modelo matemático en el que se pensó que este es el modelo, está aquí representado en estas figuritas, en amarillo sería personas que tienen alguna alteración genética que puede de alguna manera facilitar la entrada del virus. Pero esa alteración va a ser que va a tener una implicación muy moderada en que el virus infecte o no a la persona. Ahora bien, si esa alteración genética ya se mezcla con que la persona fuma o que tiene alguna patología de base adicional, es hipertenso o es obeso o es diabético, pues el impacto de la genética va siendo mayor, nos vamos moviendo ya hacia síntomas más moderados, o incluso podría haber alteraciones genéticas más dañinas, algunas de ellas serían las personas aquí en color verde, que aún estarían peor si encima esa alteración genética más dañina se acompaña de que la persona fume o que tenga alguna enfermedad asociada de las que hemos señalado. Este es el modelo que se hizo planteando que esto realmente podría existir. Claro, todo el mundo entonces pensó, ¿dónde está la implicación de la genética para ver si una persona es más o menos vulnerable al virus? Bueno, pues todo el mundo pensó en conocer cómo infecta el virus. Cómo infecta el virus y si ahí hay alteraciones genéticas que modifiquen esa facilidad que pueda tener el virus en entrar en la célula que quiere infectar. Pues el virus, para hacerlo sencillo, usa unos mecanismos complejos, pero vamos a hacerlo de forma sencilla, usa fundamentalmente dos receptores en la célula huésped, en la célula que quiere infectar. Uno se llama el AC2 y el otro se llama el TMPRSS2. El AC2 y el TMPRSS2 son los dos receptores más importantes que utiliza el virus para que a través de las proteínas que tiene el virus se peguen a esos receptores y puedan entrar dentro de la célula e infectarla. El AC2 es una proteína que está en muchas células, sobre todo en el endotelio, sobre todo en células epiteliales, en células pulmonares. Si lo piensas, es en todos los sitios donde se ha ido conociendo que el virus infecta y que se conocía desde hace mucho tiempo porque tendría que ver con temas que tienen que ver con la hipertensión. Se conocía la existencia de este AC2 porque es capaz de degradar algunas hormonas que tienen que ver con la hipertensión. También se conocían muchas alteraciones genéticas alrededor de este AC2. Tanto es así
que se empezaron a estudiar alteraciones genéticas que pudieran de alguna manera modificar que el virus infectara de una forma mayor o menor a las personas. No les voy a dar ahora una charla de cada una de estas alteraciones, no tiene sentido, pero miren todas las que se han identificado, todas estas se han identificado, algunas probablemente más dañinas que otras, y tanto es así también, que hoy en día ya se conocen algunas de estos polimorfismos, se llaman así, esas alteraciones genéticas, polimorfismos genéticos, que están asociados a un aumento de que la persona sea más susceptible a ser infectado o sea más resistente. Todas estas harían que fuera más susceptible de ser infectada la persona y esta más resistente. Algunas están en sitios muy peligrosos. Aquí ven este dibujo, que este es el AC2, cómo se va moviendo. Ahora se va a abrir y en esa posición donde se abre va a aparecer un virus. Ahí es donde se va a unir el virus. Donde está la flechita, ahora aparecerá el virus y ahí aparece el virus. Y miren ustedes, ahí resulta que se ha identificado una mutación que puede hacer que ese virus entre de una forma más sencilla o más compleja. Se sabe más de este AC2. Se sabe, por ejemplo, qué moléculas del AC2 o qué alteración genética del AC2 interaccionan mejor o peor con esta proteína del virus tan conocida que se llama Spike. Esta es la proteína principal por la que el virus se une a la proteína AC2. Esto sería la célula humana y esto sería el virus con su proteína Spike. Y también hay otras que hacen que sea más estable el AC2 y por tanto el virus va a entrar más fácilmente, va a infectar más fácilmente, y otras que va a hacer que sea más inestable y por tanto el virus va a infectar de forma más difícil, no va a infectar tanto a la población. De hecho, ya luego verán alguna diapositiva, algunas de estas alteraciones son muy raras en algunas poblaciones y se está viendo que el virus afecta de forma diferente a algunas poblaciones, a la asiática, a la europea. Luego lo van a ver, que es una cosa realmente interesante y que a través de la genética se puede de alguna manera explicar. El otro receptor que hemos hablado es el TMPRSS2. ¿Ese receptor para qué vale? Bueno, esta es la proteína Spike, esto que pone aquí S2, S1, la proteína Spike, para que de verdad interaccione con el AC2, esta proteína se tiene que romper. ¿Quién rompe esa proteína? Pues esta otra, el TMPRSS2. Y hay cosas muy interesantes alrededor de la genética de esta proteína. Por ejemplo, y aquí podemos empezar a explicar la distinta vulnerabilidad en función del género, es una proteína cuyos genes es muy sensible a andrógenos, por ejemplo la testosterona, y se sabe que en esta proteína, en el TMPRSS2, en su gen, en la zona del gen que va a decir al gen cuánta proteína genero o cuánta no, esa zona se llama promotor del gen, pues en esa zona se pueden unir andrógenos. Y se sabe, por ejemplo, una cosa interesante que se ha visto que una reducción del riesgo de infección por COVID cuando se ha hecho una terapia de privación de andrógenos, por ejemplo, en pacientes que han tenido cáncer de próstata. Con esa terapia de reducir los andrógenos, la testosterona, por ejemplo, otros andrógenos, se ha visto que el COVID infecta menos. Bueno, han visto que, este es un dato ya de la primera ola de la pandemia, este dato en el que se observó que era más frecuente la infección, la muerte era más vulnerable en los hombres que las mujeres. A partir de una edad eso ya no está tan claro, en las edades ya más mayores, pero en las edades más jóvenes parece ser que sí, se sigue manteniendo en esta segunda ola, pero cuidado con las edades mayores. Se sabe que la pérdida de estrógenos, por ejemplo, como ocurre en la posmenopausia, también facilita el TMPRSS2, es decir, que esto podría también explicar por qué las mujeres en la posmenopausia se vuelven tan vulnerables o incluso en algunas ocasiones más que los hombres. Hay una cosa también interesante, es el cromosoma X. Saben ustedes que el hombre tiene XY y la mujer XX. Se sabe que el gen del AC2 se localiza en el cromosoma X y que si solo hay una copia de alguna alteración genética del AC2 se hace más vulnerable. Las mujeres pueden tener dos copias, una en un X y otra en el otro X. Y parece ser que eso hace que un X proteja al otro. Creo que se entiende fácil, ¿no? Y por eso en esos casos las mujeres estarían más protegidas porque habría un efecto que se llama buffering, como de tamponamiento, de protección por tener los dos X.
Bueno, para que vean que la genética también intenta explicar el tema de la diferencia en la vulnerabilidad entre hombres y mujeres. Habrán oído en la prensa seguramente que, bueno, pues hay personas que ahora dicen que si el grupo A es más susceptible, grupo sanguíneo A, más susceptible a infectarse que el grupo 0. También se intenta explicar a través de la genética. El grupo 0 tienen anti-A y anti-B. El anti-A es muy parecido al IgG y el anti-B es muy parecido al IgM. Las IgM que ahora están tan de moda cuando se miden los antígenos, IgG, IgM. El IgG obviamente es más eficaz contra el virus y por eso probablemente quieren explicar que el grupo 0, a tener esta anti-A, es más resistente al virus. Un tema muy interesante también es el tema de la genética y la etnia, la población. Se sabe, a pesar de que empezó en los países asiáticos, en China en concreto, todo el tema en Wuhan, el tema del comienzo de la pandemia, del virus. Sin embargo, se sabe que en los países asiáticos, que han sido unos países bastante contagiados al inicio, pero solamente se contagia 0,28 por cada 10.000 habitantes. Y en cambio en Europa es 3,71 por cada 10.000 habitantes. Eso indica de alguna manera que podría haber una diferencia en cuanto a la etnia y, por tanto, también en la genética, en la susceptibilidad a ser infectado. De hecho, en Inglaterra se sabe, se observó a finales de abril, que las personas de color en Inglaterra tenían un 71% mayor de probabilidad de ser o de morir por el virus si son infectadas que una persona blanca. Eso dio lugar a muchos estudios y la población que más ha estudiado son los indios americanos, los nativos americanos, que se ha visto que son mecanismos que el virus es capaz de estimular para producir el daño, para producir el mal pronóstico de la persona infectada. De hecho, a pesar de que se sabe mucho, seguimos sin saber todo de cómo infecta el virus. Les voy a contar una cosa muy curiosa que ha salido no hace mucho tiempo. Las células del endotelio, que son las células que recubren los vasos sanguíneos por su interior, que están en contacto con la sangre, serían estas células, aquí estaría la sangre, tienen una especie de estructura por fuera, vamos a decir esta maraña, que parece casi un sembrado de cebada o algo parecido, para que lo entiendan, que se llama glicocáliz. Y hoy se sabe que una de las cosas que hace el virus es pegarse al glicocáliz del endotelio, lo modifica y produce un proceso inflamatorio y trombótico en el endotelio. De hecho, nos vamos a retraer a los años, a finales del siglo XIX, ¿sí? Principios del XX, lo que un señor que se llamaba Rudolf Virchow, alemán, era un investigador alemán, él dijo, y si se fijan que les he puesto a la diapositiva de lo que hoy se sabe del virus, él dijo que los factores que producen grandes inflamaciones en los vasos sanguíneos están producidos por 3 factores. Una endotelitis, diciendo que habría una inflamación del endotelio, cosa que pasa con el virus. Una respuesta plaquetaria y coagulante, cosa que pasa con el virus, y un daño de la funcionalidad endotelial, cosa que pasa con el virus. Hoy se llama a esto el triángulo o la tríada de Virchow. Hoy se conoce con ese nombre. Y una cosa que se descubrió en principio de los siglo XX, hoy en día refleja perfectamente cómo funciona el virus. El virus va a actuar haciendo una famosa tormenta inflamatoria porque va a dañar el endotelio, va a producir inflamación y va a estimular un proceso de trombocoagulación que al final, en muchos casos, por desgracia, va a producir un tromboembolismo pulmonar que puede llevar a un fatal desenlace de la persona infectada. Y miren ustedes la cantidad de genes que se sabe que está alrededor de todos estos genes, en donde yo pienso que debe estar la clave de por qué las personas asintomáticas son resistentes al que el virus las pueda afectar. Fíjense, es importante el proceso de trombocoagulación. Esto es una cosa que me manda un estudio que acabamos de mandar ahora a publicar. Lo hemos hecho con el profesor Barberán, que es un médico internista, infectólogo muy conocido, en el que hemos visto que las personas son infectadas por el virus y necesitan ir al hospital. Si les dan un tratamiento anticoagulante agresivo desde el momento que entran por la puerta del hospital, para que lo entiendan, su pronóstico va a ser mucho mejor, porque además van a estar menos días en el hospital y miren ustedes que va a reducirse de forma muy, muy significativa
el riesgo de que tengan un tromboembolismo pulmonar, para que vean que entonces hay otros factores que no hemos tenido en cuenta asociados a la genética, que es probablemente donde esté la clave. Se están haciendo muchos estudios en el mundo sobre genética. Yo a veces echo de menos que por qué esos estudios no se pondrían en común, haciendo unas bases de datos comunes, como también pasa con la clínica. También lo echo de menos, porque no se hacen bases de datos comunes en las que se puedan luego utilizar técnicas y herramientas modernas como la inteligencia artificial para poder valorar y predecir de verdad qué es lo importante, no solo desde el punto de vista genético, sino también desde el punto de vista clínico, para intentar luchar contra el virus. Bueno, al final la genética se está convirtiendo probablemente en un sesgo de supervivencia. Eso seguro que lo han oído porque ha habido hasta WhatsApp por ahí contando. El sesgo de supervivencia nació en la Segunda Guerra Mundial, en la que los aliados intentaron reforzar los aviones en función de los impactos que recibían de los alemanes una vez que el avión volvía a su base. Y dijeron, bueno, donde hay los impactos vamos a reforzarlo. Pero alguien un poco quizá más observador dijo, no, si habiendo impactos, si el avión sigue volando, lo importante es para que el avión vuele donde no ha habido impactos. Eso se llama el sesgo de supervivencia. Pues probablemente el sesgo de supervivencia también esté basado al virus en la genética, pero no de lo que infecta, de proteínas en las que el virus usa para infectar o no, sino otras proteínas, como hemos dicho, proteínas que tengan que ver con la inflamación, con la trombocoagulación, con la funcionalidad endotelial, incluso con la interacción de todos esos factores que van a hacer que el virus en algunas personas tenga una vulnerabilidad mayor, como por ejemplo ser diabético, estar obeso, la edad misma es un factor de riesgo importante, etcétera, etcétera. Y es algo que yo creo que tenemos aún que investigar y queda mucho por investigar. Bueno, ya para no alargarme mucho, unas pequeñas conclusiones. Es muy probable que exista un componente genético que determine la sensibilidad a la infección por COVID. También es muy probable que esta genética sea modulada por otros factores, como por ejemplo enfermedades asociadas. Hay muy pocos estudios desde el punto de vista genético para conocer qué impacto tiene la genética en la evolución de la enfermedad en los pacientes COVID positivos, y probablemente la clave de la genética y de la no genética, y también para generar fármacos, seguramente, o para usar los fármacos que ya están a disposición y que todavía no se han probado, probablemente esté en las personas asintomáticas. No quiero terminar sin poner dos frases. A mí siempre me gusta al finalizar poner frases de alguien que nos animen un poco, porque siempre en medicina contamos cosas, las enfermedades y tal. Bueno, pues también hay que animarse un poco y ser optimista. Y decía Winston Churchill, uno nunca debe dar la espalda a un peligro amenazante y tratar de escapar de él. Si haces eso, duplicarás el miedo, pero si lo enfrentas de inmediato y sin titubear, reducirás el miedo a la mitad. Nunca huyas de nada, nunca. Y también el director ejecutivo de Amazon dijo hace poquito, no podemos estar en modo supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor López Farré, por esta conferencia que ha sido sin duda magistral. Aunque no nos oye, tenemos ahora mismo un montón de personas que están escuchando en directo este foro, y todos, sin ninguna duda, le envían un aplauso digital muy, muy merecido. Habría muchas preguntas que hacer. Yo solamente, si me permiten, estos 3 minutos o 4 que nos queda, tengo un comentario. Es que según lo que ha expuesto, ve factible que en un futuro, o si no en un futuro ahora, la vía de investigación genética pueda ser una de las medidas o una de las vías para combatir la infección de COVID-19 en un futuro. Y la otra, y ya le formulo las dos, es posiblemente en este tiempo que llevamos, en este año, desde que se declaró la pandemia, la cantidad de investigaciones, y salió ayer precisamente en la mesa redonda que tuvimos ayer, se han producido y se están produciendo millones y millones y miles de investigaciones, de datos, de todos los sentidos. ¿Existe alguna base de datos, no sé si mundial, en donde se esté recogiendo toda esa información y en un futuro, gracias a la inteligencia artificial y a otras estrategias de análisis de datos, se pueden sacar conclusiones para combatir no esta pandemia, sino también futuras pandemias?
Bueno, voy a empezar a contestar por la segunda pregunta, que me parece además interesantísima. Pues la contestación es sencilla, por desgracia no. Y es algo que deberíamos de intentar entre todos, al menos a nivel europeo, vamos a decirlo ya así, mundial a lo mejor es más complejo, pero a nivel europeo, con toda la investigación que se está haciendo en Europa sobre el virus desde todos los puntos de vista, farmacológico, las vacunas, factores de riesgo, la genética, pues si hubiera una base de datos anonimizada, que los investigadores tuviéramos acceso y pudiéramos desarrollar pues, algoritmos y mecanismos, algoritmos de inteligencia artificial, probablemente en el futuro no muy lejano, y sobre todo si viniera otra pandemia, que por qué no, ahora ya hemos aprendido que estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Pues que eso nos ayudara. Creo que sería fundamental luchar por algo parecido a eso, y lo veo complicado y lejano, pero me encantaría que eso se pudiera hacer, porque creo que sería probablemente lo mejor que podría ocurrir para en el futuro estar más protegidos. En cuanto a la otra pregunta que me has hecho, pues efectivamente yo creo que en muchas personas asintomáticas, y algo que no he contado, hay personas no solo que son sintomáticas, que son infectadas, hay personas que no son infectadas por el virus, no detectables, porque no se pueden detectar, pero hoy se sabe que hay personas que no son infectadas por el virus, aparte de los asintomáticos. Pues yo creo que la clave del curar el virus, aparte de las vacunas, está en esas personas, en investigar en esas personas el por qué ellas resisten al virus, o incluso no son infectadas, o si son infectadas, sus genes, su genética, les protege de que el virus les lleve a un desarrollo fatal, incluso a la muerte. Y yo creo que ahí está la clave, sobre todo, de la farmacología. Yo creo que aparte de las vacunas, hay que está muy bien, y que yo creo que en breve tendremos aquí alguna, y eso va a mejorar mucho la situación, pero no tenemos que descartar desarrollar fármacos. Y yo creo que en eso se está empleando menos tiempo, y al final lo vamos a necesitar también. Pues muchísimas gracias, profesor. Un placer y un privilegio tenerle aquí en este foro de comunicación salud digital. Y bueno, y hasta siempre. Nos vemos dentro de poco. Muchísimas gracias. El privilegio es mío. Muchas gracias.